partículas hace que las fuerzas intermoleculares tiendan a cero y se consideren despreciables. Es decir, no vamos a considerar las fuerzas de atracción o fuerzas intermoleculares que pueden existir entre las partículas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un gas. El gas que vamos a estudiar es el gas ideal, ¿ya? Este gas ideal, al final, vamos a estudiarlo a través de una ecuación matemática que tú conoces. La ecuación PV igual a RTN, más conocido como pavo ratón, pues, ¿no? Presión por volumen igual a R, temperatura por el número de moles. Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a desarrollar las diapositivas. Ahí está. Muy bien. Semana 9. Estado de agregación, gases ideales y líquidos, ¿no? Tenemos acá los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Vamos a considerar como estado de la materia al estado gaseoso, al estado líquido y al estado sólido. Vamos a ver 3 estados de la materia, ¿no? El gas, donde las partículas se mueven a grandes velocidades. El líquido, donde las partículas todavía se mueven, ¿no? Ahí está el estado líquido. Y el estado sólido, ¿no? Este es un sólido, un sistema ordenado. Entonces, tanto el estado gaseoso como el estado líquido son sistemas desordenados, ¿no? Hay un alto desorden acá, debido a que las partículas se pueden mover, se pueden desplazar. ¿Seguimos? Estado gaseoso. En el estado gaseoso diremos que la fuerza de cohesión, ¿no? La fuerza de cohesión, comparado con la fuerza de repulsión, la repulsión va a ser mayor que la fuerza de cohesión, ¿no? Ese sería el estado gaseoso. En un gas real, cualquier gas que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Ese sería un gas real. Gas ideal, modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerado a bajas presiones y a altas temperaturas. Entonces acá vamos a colocar que nosotros tenemos un gas ideal, ¿no? Un gas ideal, ¿no? Acá está, gas ideal. Es el modelo que ayuda a explicar, ¿no? Nos ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerado a bajas presiones. Un gas ideal se estudia a bajas presiones y a altas temperaturas, ¿no? Esas serían las características para el estudio de un gas ideal. Un gas real se considera que se comporta idealmente cuando se encuentra a baja presión y a alta temperatura, ¿no? Esas van a ser las dos características que me ayudan a saber que estamos hablando, pues, de un gas ideal. ¿Seguimos? Hay una teoría llamada la teoría cinético-molecular, ¿no? ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría considera los siguientes postulados, dice, ¿no? Los gases están formados por moléculas, aparte con esta idea, pues, ¿no? Dice que los gases, ¿no? Los gases están formados por moléculas, ¿ya? Eso es lo que establece esta teoría. Entonces, la teoría nos establece que el gas está formado por moléculas. Además, nos dice, desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces, un enfoque físico, que la masa se considera puntual, ¿no? Masa puntual. Las partículas van a estar separadas por grandes distancias. O sea, esta partícula y esta partícula está separada por una distancia muy grande, distancias muy grandes, con respecto al diámetro de la partícula. Entonces, la fuerza de atracción se considera despreciable, ¿no? Despreciable. ¿Qué significa eso? Debido a esta distancia de separación partícula a partícula, ¿no? Que vamos a decir que es una distancia muy grande, una distancia infinita, entonces la fuerza de atracción tiende a cero, o sea, límite cero. O sea, se considera despreciable, como si no hubiese, pues, ¿no? Como si no existiese fuerza de atracción. Y esa es la característica de un gas ideal. Las fuerzas de atracción, las fuerzas intermoleculares, se consideran cero, o sea, despreciable o que tienden a cero, límite cero.
Ahora, considerando el volumen de la partícula y comparándolo con el volumen del recipiente, la partícula tiene un volumen muy pequeño, tan pequeño que se considera puntual, pues, ¿no? El volumen de la partícula es muy pequeño comparado con el volumen del recipiente. El recipiente tiene un volumen más grande, mucho más grande, pues, ¿no? Entonces, esta es otra consideración de los postulados de la teoría cinética molecular. Otra vez. La teoría cinético-molecular dice, considera los siguientes postulados. Los gases están formados por moléculas, o sea, establece que las partículas que forman el gas, ¿no? Son moléculas, ¿ya? Es lo que va a decir esta teoría. Desde el punto de vista físico, diremos que la masa es puntual, ¿ya? La masa es puntual. Debido a la distancia de separación, que es grande, diremos una distancia infinita, entonces la fuerza de atracción entre estas partículas tiende a cero. Por lo cual diremos que la fuerza de atracción es despreciable. El volumen de la partícula comparado con el volumen del recipiente, el volumen de la partícula es pequeño, muy pequeño comparado con el volumen del recipiente. Seguimos. La teoría cinética molecular también establece que las partículas al chocar, si esta partícula choca con esta partícula, su choque va a ser elástico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la energía de todo el sistema se mantiene constante, ¿ya? Y eso se relaciona con los choques elásticos, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasaría si el choque no fuese elástico? Bueno, al chocar perdería energía. Y al perder energía, las partículas cada vez serían más lentas. Y llega un momento en que ya no se mueven, se vuelve un líquido o se vuelve un sólido. Y eso no ocurre, pues, ¿no? Entonces, lo que presenta esta teoría establece, ¿no? Que los choques son elásticos, ¿no? Y si yo tengo un gas atrapado en un recipiente, se mantiene como gas 1 año, 2 años, 10 años, 50 años. Entonces, el gas permanece como gas, ¿no? Esto es debido al choque elástico que tienen las partículas, ¿ya? Y eso está relacionado con la energía total del sistema, ¿no? Su energía se mantiene constante, no hay pérdida de energía. ¿Qué más establece esta teoría? Esta teoría también establece que las partículas chocan con las paredes del recipiente que lo contienen. Al chocar con las paredes sobre un área, ¿no? Sobre un área, va a generar presión. Entonces, los choques contra las paredes que van a generar la presión. ¿Ya? Presión. Entonces va a haber la presión del gas. Entonces, el gas genera una presión al chocar con las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Tenemos la llamada presión, ¿no? La presión, P. La presión se puede medir en atmósferas, se puede medir en milímetros de mercurio, se puede medir en pascales o en PSI. Según el sistema internacional se mide en pascales, ¿no? Esto sería según sistema internacional. Según el SI, sistema internacional, la presión se mide en pascales. Pero la presión también lo podemos trabajar en atmósfera, que es lo que más acostumbramos, o milímetros de mercurio, ¿ya? El volumen, representado por la letra B, ¿no? El volumen se expresa en litros, ¿ya? En litros. Pero si te piden el volumen en el sistema internacional, recuerda que el volumen en el sistema internacional sería metros cúbicos. Esto sería si en caso te piden sistema internacional, ¿ya? En sistema internacional el volumen se mide en metros cúbicos. Pero para los problemas, el volumen generalmente lo trabajamos en litros, ¿ya? Más en litros. La cantidad de sustancia, el mol, eso lo relacionamos con N, ¿no? N es el número de moles. Está relacionado con la cantidad de sustancia, ¿ya? Entonces ahí ponemos cantidad de sustancia N, número de moles. Muy bien, seguimos. Temperatura, con la letra T. Entonces la temperatura, ¿no? La temperatura en escala Kelvin, según sistema internacional. Entonces acá tenemos parámetros de estado o funciones de estado, pues, ¿no? Entonces la presión, el volumen y la temperatura y el número de moles o la cantidad de sustancia. Entonces son variables que afectan el comportamiento de los gases. Presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Seguimos.
La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas, ¿no? Una columna de aire extendiéndose del nivel del mar hasta la atmósfera superior, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Hay una masa de aire que rodea al planeta, ¿no? Entonces, esa masa de aire, si consideramos desde el nivel del mar hasta la parte donde desaparece la atmósfera, ¿no? Y llegamos al espacio exterior, diremos que hay una columna de aire, ¿no? Que genera una presión, obviamente, pues, ¿no? Es una columna de aire que genera una presión. Entonces, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas. Una columna de aire extendiéndose del nivel del mar hasta la atmósfera superior, ¿no? Entonces, si queremos entender esto de acá, podríamos hacer lo siguiente. Supongamos que este es el nivel del mar, ¿no? Este es el nivel del mar, ahí está. Esto es el mar, acá tenemos agua. Si acá consideramos el nivel del mar, entonces acá va a haber una presión sobre el nivel del mar de una atmósfera. Entonces acá la presión va a ser igual a una atmósfera. Ahí está. Pero si tú te ubicas en una zona más alta, por acá, por ejemplo, entonces acá va a haber otra presión, ¿no? Otra presión, donde la presión ya no va a ser una atmósfera, pues no va a ser menor, por ejemplo, 0,9 atmósferas, ¿no? Y si te ubicas en una zona más alta, por acá, por ejemplo, entonces acá va a haber otra presión, y la presión acá quizás sea 0,8 atmósferas. Entonces la presión atmosférica a nivel del mar se considera de una atmósfera, pero conforme vas ganando altura, ¿no? Una cierta altura H1, entonces la presión disminuye. Y si estás a esta otra altura H2, la presión sigue disminuyendo, ¿no? Porque esta columna se hace más chiquita, pues, ¿no? Se hace más pequeña. Entonces la presión que ejerce esta columna de aire es menor. Entonces diremos acá que aquí la columna va a ser más grande, pero acá la columna va a ser más pequeña. Por eso la presión va cambiando, ¿ya? Esa sería la presión generada por la atmósfera, por la masa de aire que rodea al planeta. Seguimos. Entonces la presión atmosférica depende de la altura, pues, ¿no? La presión en la costa es mayor, ¿no? La presión atmosférica. En cambio, en la sierra, la presión atmosférica es menor, ¿ya? Es menor. ¿Seguimos? ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Una forma de medir la presión atmosférica es usando un barómetro. Tenemos acá la llamada presión barométrica. Entonces, el instrumento para medir la presión atmosférica se llama barómetro, ¿no? Entonces, acá tenemos el dibujito de un barómetro. Entonces, acá tenemos un tubo cerrado en la parte de arriba y esto de acá es mercurio. Ya, esto va a ser mercurio, Hg. Entonces, este líquido mercurio, acá también, esto de acá es mercurio también. Ya, esto también es mercurio. Entonces, tenemos mercurio acá y tenemos mercurio acá. Entonces, tenemos esta columna de mercurio. Entonces, esta columna, el tubito va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar hasta que se equilibra, ¿no? Punto de equilibrio es esto de acá. Y se equilibra a 76 centímetros de mercurio. Esto es una altura de 76 centímetros con respecto al nivel del mercurio. Entonces, acá hay dos flechas que indican la presión de la atmósfera, ¿no? Acá está la atmósfera, ¿no? Esta masa de aire. Esta masa de aire genera aquí una presión. Y esto es la presión atmosférica. Entonces, en este punto, vamos a llamar el punto A, y en este otro punto, vamos a llamar el punto B, la presión en A va a ser igual a la presión en B, ¿ya? Las presiones son iguales. Como esto es generado por la atmósfera, lo vamos a llamar la presión atmosférica. ¿A qué va a ser igual? A la presión en el punto B. Pero acá hay una columna de 76 centímetros. Eso va a ser igual a 76 centímetros de mercurio. Y esa va a ser la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica va a ser igual a 76 centímetros de mercurio, la altura de esta columna, ¿no? Entonces, una atmósfera de presión
va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, que también es igual a 101,325 kilopascales. O que esto también es equivalente a 1,01 por 10 a la quinta pascales. ¿Ya? Entonces acá podemos deducir que una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera es igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales. ¿No? Ahí tenemos algunas equivalencias de la presión atmosférica, ¿no? Una atmósfera, 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. O una atmósfera, 1,01 por 10 a la quinta pascales, ¿no? Esas serían las equivalencias para el caso de la presión. ¿Ya? Para el caso de la presión. Bien, seguimos. Presión manométrica. ¿Qué cosa es la presión manométrica? ¿Qué cosa es la presión manométrica? La presión manométrica sirve para medir la presión de un gas atrapado en un recipiente. Por ejemplo, acá tenemos el gas, ¿no? Acá hay un gas atrapado en este balón, ¿no? Acá vamos a decir que hay un gas. Y este gas genera una presión. Y ese gas genera la presión por acá, por este tubito, viene por acá la presión del gas, viene por acá, viene por acá, viene por acá y genera presión. Entonces nosotros vamos a decir que este gas genera presión, ¿no? Ahí está la presión P, la presión P, la presión P. Y por el tubito genera una presión y acá estaría la presión generada por el gas, pues, ¿no? La presión P. Entonces, este gas que está atrapado en este recipiente genera aquí una presión, que sería la presión del gas. El manómetro, como ves acá, está cerrado, ¿no? Está cerrado. Como el tubo está cerrado, entonces esta altura H representa la presión manométrica. Entonces diremos que la presión del gas va a ser igual a la presión generada por la altura H, ¿no? Esta altura H me estaría indicando la presión manométrica, pues, ¿no? Acá lo podemos cambiar a esto, decir que esa altura H genera lo que se va a llamar la presión manométrica, ¿ya? Entonces, la presión generada por esta altura, ¿no? Acá vamos a decir que en este punto A y en este punto B, ¿no? Aquí, las presiones, ¿cómo van a ser? Iguales, pues, ¿no? La presión en A es igual a la presión en B. ¿Qué cosa es la presión en A? Es la presión generada por el gas. ¿Y qué cosa es la presión en B? Es la generada por esta altura H. Entonces, la presión H. Pero la presión H se llama también presión manométrica, ¿no? Sería la presión manométrica. En este otro caso, tenemos al manómetro y conectado al gas. Y este gas, ¿no? Acá está el gas. Este gas genera presión. Acá está, en este tubito, genera presión, hasta llegar a este punto, pues, ¿no? Entonces acá él genera presión, ¿no? La presión P. Aquí genera presión, y por el tubito también genera presión. Entonces acá va a generar una presión P. Esa sería la presión ejercida por el gas. Y aquí habría otro puntito, vamos a llamarlo acá al punto A, y este sería el punto B. La presión en A debe ser igual a la presión en B, pues, ¿no? La presión en A es la generada por el gas. Diremos que esta es la presión del gas. Y la presión generada en el punto B es debido a esta altura H, ¿no? La presión generada por la altura H, más, como está abierto, si te das cuenta, este tubo está abierto. Entonces tenemos la presión generada por la atmósfera, ¿no? La presión atmosférica. ¿Ya? Ahora, la presión del gas, ¿a qué sería igual? A la presión debido a la altura H, que eso se va a llamar la presión manométrica, más la presión generada por la atmósfera. Pero la atmósfera se puede medir con el barómetro. Entonces, la presión atmosférica también le puedo llamar la presión barométrica. Entonces, la presión de este gas sería igual a la presión manométrica más la presión barométrica. La suma de estas dos presiones, la manométrica más la barométrica, me daría la presión del gas atrapado en ese recipiente, ¿no?
Y ese sería, pues, el manómetro y cómo podemos hacer las lecturas, pues, ¿no? Con ese manómetro. Muy bien, seguimos. Tenemos por acá leyes de los gases ideales. Si el número de moles del gas se mantiene constante, aparecen tres procesos. Tenemos el proceso isotérmico, isobárico, isocórico o isométrico, ¿no? El proceso isotérmico, iso, significa igual, igual temperatura. Isobárico, igual presión. Isocórico, igual volumen. Entonces tenemos acá un proceso isotérmico, que significa que la temperatura inicial y la temperatura final, como son, iguales. Isobárico va a significar que la presión inicial y la presión final, como son, iguales. Isocórico, que va a significar que el volumen inicial y el volumen final, como son, iguales. Entonces, cuando la temperatura se mantiene constante, isotérmico. Cuando la presión se mantiene constante, isobárico. Y cuando el volumen se mantiene constante, isocórico o isométrico, ¿ya? Ahora, lo que nos interesa acá son las fórmulas, pues, ¿no? Las fórmulas. Para un proceso isotérmico, vamos a poner acá pavito, pavito. Pavito igual a pavito. Entonces, pavito, pavito, vamos a cancelar la temperatura, porque la temperatura es constante. T se cancela con T. ¿Y qué te queda? Cuando la temperatura es constante, las variables van a ser la presión y el volumen, ¿no? Ellas son las variables, presión y volumen. Entonces, la fórmula que nos va a quedar acá va a ser la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final, ¿ya? Entonces, la fórmula a usar sería esta. PV igual a PV. Presión por volumen igual a presión por volumen, ¿no? Y eso también es conocido como la ley de Boyle y Mariotte. Proceso isobárico, la presión se mantiene constante. Si la presión se mantiene constante nuevamente, pues, ¿no? Pavito igual a pavito. ¿Qué debo hacer? La presión constante se cancela, pues, ¿no? P se cancela con P. ¿Y qué te queda? Que dos variables, el volumen y la temperatura. Variables, volumen y temperatura. Se están dividiendo. Si la magnitud volumen y la magnitud temperatura se dividen, significa que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, la fórmula con la cual vamos a trabajar aquí sería volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? Volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura. Eso también es conocido como la ley de Charles. Ya eso va a ser la ley de Charles. Proceso isocórico, cuando el volumen se mantiene constante. Si el volumen se mantiene constante, ¿no? Si el volumen se mantiene constante, ¿qué nos quedaría? Quedaría así, mira. Nos va a quedar acá, nuevamente pones acá pavito igual a pavito, ¿no? Y el volumen es constante, cancelas volumen, pues, ¿no? Volumen se cancela con volumen. Y te queda la variable, ¿no? Presión y la variable temperatura. ¿Cómo se dividen? ¿Qué significa? Como se están dividiendo, significa que son directamente proporcionales, ¿ya? La magnitud presión y la magnitud temperatura son directamente proporcionales. Entonces, la fórmula, ¿cuál sería? La fórmula sería presión 1 sobre temperatura 1 sería igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Presión 1, presión inicial, sobre la temperatura inicial, va a ser igual a la presión final, o presión 2, sobre la temperatura 2. Y a eso se le conoce también como la ley de Gay-Lussac, ¿no? Gay-Lussac. Entonces ahí tenemos las tres leyes. La de Boyle y Mariotte, temperatura constante, la de Charles, presión constante, y la de Gay-Lussac, volumen constante. Seguimos. Ley de los gases ideales. Ley de Boyle y Mariotte, primera ley, ¿no? Proceso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Que la temperatura se mantiene constante. O sea, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2, va a ser igual a la temperatura 3, va a ser igual a la temperatura 4, y esto se mantiene constante. Entonces acá está pasando de este punto a este punto. ¿Qué significa eso? Que la temperatura es constante. Y paso a este punto, que significa que la temperatura es constante. Todos los puntos de este gráfico, ¿no? De esta curva, significan que la temperatura es constante, ¿ya? Dice, ley de Boyle y Mariotte, proceso isotérmico, temperatura constante, ¿no? A temperatura constante y número de moles constante. O sea, el gas que está dentro de, ¿no? Atrapado aquí, el número de moles se mantiene constante, no va a cambiar, ¿ya? Ahí está. Dice, el volumen y la presión, ¿no?
el volumen y la presión van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: si yo tengo el volumen y tengo la presión, a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Entonces, la relación que hay entre ellos dos es una relación inversamente proporcional. Entonces, la magnitud presión y la magnitud volumen son dos magnitudes inversamente proporcionales. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, acá te quedaría que la presión por el volumen nos daría una constante, ¿no? Una constante. Entonces, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, y eso es igual a presión 3 por volumen 3, y eso es igual a una constante, ¿sí? Entonces, para dos estados, un estado inicial, podríamos decir acá, esto representa un estado inicial, y para un estado final, ¿no? Para un estado inicial y para un estado final, presión por volumen va a ser igual a presión por volumen, ¿ya? Eso sería. ¿Qué significa eso? Que este puntito representa un estado. Bueno, en este puntito tenemos dos variables. Tenemos el volumen y tenemos la presión, ¿no? Entonces, este punto de acá representa volumen B y la presión D4. ¿Ya? Este puntito de acá que representa el volumen 2B y la presión D2. Y este puntito que representa el volumen de 4B y la presión de 1, ¿no? Entonces acá tengo dos datos, el volumen y la presión. El volumen y la presión. Y cada punto de esta gráfica significa que la temperatura es constante. ¿Listo? Bien, y lo que tengo que recordar para los problemas es la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero recordar? Es esto. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que recordar para un proceso isotérmico. PV igual a PV. Muy bien, seguimos. Ejemplo 1 dice acá. Un globo inflado con un volumen de 0,6 litros de helio a nivel del mar, una atmósfera, la presión a nivel del mar, se deja elevar a una altura de 6,5 kilómetros, donde la presión es de casi 0,4 atmósferas. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿cuántos litros será el volumen final del globo? Como la temperatura es constante, se cancela T con T y me quedaría presión por volumen igual a presión por volumen. Reemplazando datos, presión inicial, una atmósfera, pues está a nivel del mar, por el volumen inicial, que era 0,6 litros, sobre la presión 2. Ahora está a una presión de 0,4 atmósferas. El volumen ahora es de 1,5 litros. ¿Qué ha pasado con el volumen? Ha aumentado. De 0,6, ¿no? De 0,6 a 1,5. Ha aumentado el volumen del gas. Cuando la presión que se aplica al globo se reduce, a temperatura constante, el helio gaseoso se expande y el volumen del globo aumenta. El volumen final es mayor que el inicial. Seguimos, ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Tenemos acá ley de los gases ideales. Dice, ley de Charles, proceso isobárico. ¿Qué significaba isobárico? Esa palabrita isobárico hay que memorizarlo, porque si te viene un texto isobárico, tienes que recordar que isobárico significa que la presión inicial va a ser igual a la presión final. Y esto va a ser igual a la presión 3, va a ser igual a la presión 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la presión se mantiene constante, no va a cambiar. Eso significa isobárico. Isobárico significa que la presión no cambia, ¿no? Es constante. A presión constante y número de moles constante, ¿qué va a suceder? Que el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si tú aumentas la temperatura, aumenta el volumen. Y si disminuyes la temperatura, disminuye el volumen. Relación directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen.
Volumen y temperatura van a ser dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Y qué sucede cuando dos magnitudes son directamente proporcionales? Estas se van a dividir. El volumen sobre la temperatura va a ser igual a una constante. Y acá está, volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura y es igual a volumen sobre temperatura. Todo eso es igual a una constante. ¿Ya? Entonces la fórmula a usar sería esta de acá. Volumen sobre temperatura es igual a volumen sobre temperatura, ¿no? Volumen 1 sobre temperatura 1. Este lado de acá representa pues el estado inicial. Esto sería el estado inicial. Pasa a un volumen 2, un volumen final, sobre una temperatura final. Y esto representaría pues el estado final. Entonces, estado inicial, 1, y estado final, 2. Muy bien, y esa sería la ley de Charles, pues, ¿no? Ley de Charles. ¿Seguimos? Ley de los gases ideales. Ley de Gay-Lussac, proceso isocórico. ¿Qué significaba isocórico? Que el volumen se mantiene constante, no va a cambiar, pues, ¿no? A volumen constante y número de moles constante, la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Relación directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor presión del gas. Y a menor temperatura, menor presión del gas. Relación directamente proporcional. Entonces acá tenemos que la presión sobre la temperatura es igual a presión sobre temperatura igual a presión sobre temperatura. Y eso es una constante. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la presión y la temperatura se dividen. Y al dividirse van a ser directamente proporcionales. ¿Ya? Presión y temperatura directamente proporcionales. Nuevamente, esta presión y esta temperatura representa el estado inicial. Este es el estado inicial. Y esta presión y temperatura representa el estado final. El estado final. Tenemos estado inicial y tenemos estado final, ¿no? Pasa de un estado inicial a un estado final. Seguimos. Ejemplo 2, tenemos acá, el argón es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento del tungsteno. Cierto foco que contiene argón a 1,2 atmósferas y 187 grados Celsius se calienta a 1200 Kelvin a volumen constante. Calcule su presión final en atmósfera. Y acá tenemos, pues, ¿no? Estamos diciendo que el volumen es constante. Si el volumen es constante, la fórmula sería presión sobre temperatura igual a presión sobre temperatura. Despejamos, ¿no? La presión 2 va a ser igual a presión 1 sobre temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2. Tenemos la presión inicial, sí, 1,2 atmósferas. La temperatura inicial, bueno, está en escala Celsius. Hay que sumarle 273. O sea, acá sería 10, sería 16 y sería 460. Y este 460 ya está expresado en Kelvin. Sería la presión inicial 1,2 atmósferas sobre la temperatura inicial 460 Kelvin, multiplicado por la temperatura final, que es 1200 Kelvin. Operando todo esto sale 3,13 atmósferas, aproximado 3 atmósferas. A volumen constante, la presión de una cantidad dada de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces acá establece lo que les decía, ¿no? Que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Y esa relación directa se expresa a través de una división. Entonces la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Y lo reconozco porque se están dividiendo. Seguimos.
Ley de Avogadro, dice, dependencia del volumen con la cantidad de un gas a una temperatura y presión constante. Entonces tenemos acá un cilindro de gas, extracción de gas, el volumen disminuye, adición de moléculas de gas, el volumen aumenta, ¿no? Entonces, ley de Avogadro, el volumen va a ser igual a RT sobre P por N, donde RTP es constante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Temperatura y presión constante. ¿Qué pasaría si la temperatura, ¿no? Dice acá, ¿no? Dependencia del volumen con la cantidad de un gas a una temperatura y presión constante. Si la temperatura y la presión es constante, ¿no? Esto va a ser otra constante, ¿no? RTP. ¿Qué te va a quedar? El número de moles. ¿Ya? Entonces podemos ver acá que el volumen va a ser igual a R, que es una constante, por la temperatura, que es constante, sobre la presión, que es constante. Entonces, como todo esto es una constante, diremos que el volumen y el número de moles están relacionados de forma directamente proporcional. El volumen y el número de moles, ¿no? Van a tener una relación, vamos a decir aquí que va a haber una constante, va a tener una relación directamente proporcional. A mayor número de moles, va a haber mayor volumen. Y a menor número de moles, va a haber menor volumen. Relación directamente proporcional entre el volumen del gas y el número de moles del gas. ¿Sí? Y como son directamente proporcional, yo puedo expresar esto a través de una división. Puedo decir el volumen 1 es al número de moles 1, como el volumen 2 es al número de moles 2. Esto representaría pues un estado inicial y esto un estado final, ¿no? Si el número de moles aumenta, el volumen aumenta. Si el número de moles disminuye, el volumen disminuye. Relación directamente proporcional. Hipótesis de Avogadro. Dice, una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a la misma temperatura y presión, contiene el mismo número de moléculas independientemente del tipo de gas que sea. A ver, si nosotros tenemos acá un recipiente que tiene un volumen B y otro recipiente que tiene un volumen B, así dice, ¿no? Una cantidad de cualquier tipo de gas podría tener acá el gas hidrógeno y aquí al gas oxígeno, por ejemplo. Son gases diferentes. Una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, ¿ya? Volumen B, son iguales los volúmenes, a la misma temperatura, y presión, tiene la misma presión, P y P, contiene el mismo número de moléculas. Se concluye que este gas va a tener el mismo número de moléculas. El número de moléculas de hidrógeno y el número de moléculas de oxígeno, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Ya? A esa conclusión se saca. O sea, si yo tengo dos gases diferentes a volumen, temperatura y presión que son iguales, entonces yo puedo concluir que el número de moléculas que hay en este recipiente es igual al número de moléculas que hay en este otro recipiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, si tengo dos gases diferentes, el gas hidrógeno y el gas oxígeno, cuyos volúmenes, ¿cómo son? Iguales. Temperaturas iguales. Presiones iguales. Bajo esos tres parámetros que son iguales, yo puedo llegar a esta conclusión, que el número de moléculas que hay en este recipiente es igual al número de moléculas que hay en este otro recipiente. Entonces, el número de moléculas, ¿cómo van a ser? Iguales. Seguimos. Leyes de los gases ideales. Tenemos la ley de Avogadro. Dice, el volumen y el número de moles, ¿no? Van a ser constantes, pues, ¿no? Bueno, ya me adelanté a esto, ¿no? Entonces acá diremos que hay una relación entre el volumen y el número de moles, ¿no? El volumen 1 es al número de moles 1, como el volumen 2 es al número de moles 2, como el volumen 3 es al número de moles 3, y así sucesivamente, ¿no? El volumen 4 igual al número de moles 4, y esto es una constante.
Acá va a haber una constante. Entonces, según la ley de Avogadro, el volumen, ¿no? La magnitud volumen y la magnitud cantidad de sustancia van a ser directamente proporcionales. Bueno, eso se establece, ¿no? Eso se establece según la ley de Avogadro. Seguimos. Ley de los gases ideales, dice. Ley combinada de los gases, o también conocida como ley general, considerando que el número de moles se mantiene constante. ¿Qué se cumple? Presión por volumen sobre temperatura va a ser igual a presión por volumen sobre temperatura. Esto representa el estado inicial y esto representa el estado final. Pues acá tenemos al estado inicial y acá tenemos al estado final. Entonces, el estado inicial, presión, volumen, temperatura, va a ser igual al estado final, que es presión por volumen sobre temperatura. De donde se deduce que la presión por el volumen sobre temperatura es igual a una constante, ¿no? Igual a una constante llamada R, ¿no? Entonces, acá tenemos PV igual a RT. Para N moles, considerando el número de moles de una sustancia, ¿no? Para N moles, dice, ¿no? Para N moles, que se cumple. Para N moles sería pavo ratón, pues, ¿no? Para una mol sería PBRN, pues, ¿no? Y para N moles, ¿qué tendríamos acá? Lo que es pavo igual a ratón, más conocido como pavo ratón, ¿no? Muy bien, seguimos. Acá tenemos un ejemplo, dice, una pequeña burbuja tiene un volumen inicial de 2,1 mililitros. Entonces, esto de acá, ¿qué representa? Volumen. ¿Ya? Esto sería volumen. Se encuentra a 8 grados Celsius. Esto representa temperatura. Y 6,4 atmósferas. Esto representa presión. Se eleva desde el fondo de un lago hasta la superficie donde la temperatura, acá está la temperatura, 25 grados Celsius. Y la presión es, acá esta es presión, 1 atmósfera. Calcule el volumen final de la burbuja en mililitros. Tenemos volumen, presión y temperatura. Y tenemos presión, volumen y temperatura. La fórmula a usar sería presión, volumen sobre temperatura igual a presión por volumen sobre temperatura. Pavito, pavito. Entonces acá podríamos usar, reemplazando datos, presión por volumen sobre temperatura debe ser igual a la presión por el volumen sobre la temperatura. La presión inicial, acá está, 6,4 atmósferas, 6,4. El volumen inicial, 2,1 mililitros, 2,1 mililitros. Temperatura inicial, 8 grados Celsius. ¿Qué hay que hacer con este 8? Sumarle 273. Entonces, para la temperatura se suma 8, vamos a sumar 8 más 273. ¿Cuánto me da eso? 281. 281. Entonces acá sería 281. Porque estas fórmulas, la temperatura debe estar en escala Kelvin. No se trabaja en escala Celsius, ¿ya? Si te dan el dato en Celsius o centígrado, no lo vas a trabajar en Celsius, no lo vas a trabajar en centígrado. Hay que convertir la temperatura de la escala Celsius a la escala Kelvin. ¿Ya? Y eso sería 281. Condiciones finales, dice. Hasta la superficie donde la temperatura es 25. Si la temperatura es 25, ¿eso cuánto sería? 25 más 273. Eso me daría 298.
Entonces acá la nueva temperatura ahora es 298. 298 Kelvin, pues, ¿no? Esto está en Kelvin. La nueva presión es 1 atmósfera. Ahí está. ¿Cuál es el volumen final? Sería el volumen 2, pues, ¿no? Vamos a hacer el cálculo del volumen 2. ¿Cuánto sale el volumen 2? Hay que operar, pues, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Vamos a decir que tenemos, a ver, 6,4 por 2,1 por 298. Y todo eso dividido entre 281. A ver, ¿cómo es esto? Entre 281. A ver, 6,4 por 2,1. 298 pasa a multiplicar por 298 y todo dividido entre 281. ¿Cuánto sale esto? Me sale 14,25. 14,25 mililitros. Acá sale 14,25 mililitros. Aproximadamente 14,3 mililitros. Ese sería el volumen 2. Entonces, el volumen 2 sería 14,3 mililitros. Ya, eso sería. Y así hemos calculado esta temperatura, ¿no? El volumen, ¿no? Hemos calculado el volumen final de la burbuja. 14,3. Hemos aplicado pavito a pavito, ¿no? Presión por volumen sobre temperatura igual a presión por volumen sobre temperatura. Seguimos, siguiente diapositiva. Ecuación de estado. Acá tenemos la famosa ecuación de estado, que es presión por volumen, ¿no? Igual a nRT, ¿no? Más conocido como pavo ratón, pues, ¿no? Donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, T es la temperatura, R es la constante universal de los gases, y R puede ser 0,082 o 62,4. ¿De qué depende eso? Va a depender de la presión. Entonces, yo para saber si R, ¿no? Acá puede ser R 0,082 o R puede ser 62,4. Yo, ¿cómo sé en qué caso uso 0,082 o en qué caso uso 62,4? Para eso pregunto a la presión, pues, ¿no? La presión. Si la presión está en milímetros de mercurio, entonces el valor de R sería 62,4. Pero si la presión está en atmósfera, ¿no? Si esta presión está en atmósfera, entonces el valor de R sería 0,082. ¿Ya? Entonces, si la presión está en atmósfera, R 0,082, pues, ¿no? Y si la presión P está en milímetros de mercurio, el valor de R sería 62,4. ¿Listo? Y ahí tenemos en qué caso R toma el valor 0,082 y en qué caso R toma el valor 62,4, ¿no? Los dos casos. Seguimos. 22 dice, a partir de la ecuación de estado de gases ideales, pavo ratón, ¿no? Podemos deducir esta fórmula de acá, donde M es la masa molar del gas, pues, ¿no? Recordemos que la masa molar, ¿no? Del gas podría ser, por ejemplo, si hablamos del hidrógeno, ¿no? Su masa molar sería 2 gramos por mol, ¿no? Si hablamos del oxígeno, su masa molar del oxígeno sería 32 gramos por mol. Si hablamos del nitrógeno, su masa molar sería 28 gramos por mol. Entonces, esta masa molar de un gas desconocido se puede calcular como la masa del gas, M es la masa del gas, R la constante de los gases ideales, T la temperatura del gas, presión y volumen. Entonces, con esta fórmula, yo puedo determinar la masa molar de un gas desconocido.
Y D acá en este caso representa la densidad. La densidad del gas. ¿Ya? La densidad del gas. Esta densidad del gas se trabaja en gramos sobre litro. ¿Ya? Gramos sobre litro. También se puede calcular como la presión del gas por la masa molar sobre R por la temperatura. ¿Ya? R temperatura. Y también podemos calcular la densidad del gas. Jóvenes, tienen un descanso. Continuamos luego del descanso. Entonces nos dejamos acá en el ejemplo 4, ¿ya? En el ejemplo 4 descansamos y continuamos luego del break, ¿ya? Luego del break.